trabajando con Blender en la imitación de un departamento medio chicón, el departamento de pocos metros cuadrados y bastante apretado. Pretende estar en escala y esas cosas. Acá estaba trabajando con la cocina y es de ese tipo de cocinas que tienen la hornalla eléctrica. Digamos, tengo algunas fotos del lugar que me ayudan a ubicarme. Si seguimos con la cocina y queremos graficar las hornallas, por ejemplo, podría seleccionar estos cubitos para ponerle un loop. Hablando de seleccionar, a ver si puedo. Building Tools, no me acuerdo dónde estaba para ver las movidas que uno hace. Transformación, propiedades, que puedan ver, digamos, el tema de cómo, qué teclas aprieto. Paper, Building Tools, Material Tools, Edit. No, bueno, se los debo. Loop Tools. Bueno, estamos acá, ¿no? Entonces seleccionamos apretando Shift y el botón izquierdo, de acuerdo a cómo tienen su seteo, los cubitos que quieren. Si le pongo un loop de círculo, me lo hace, pero no correctamente. Control Z, me vuelve a como estábamos. Curve, flatten. A ver, flatten. No. Control Z. Stretch. ¿Qué hace? Cualquier cosa. Control Z. Voy a ver las normales. A ver cómo estamos con las normales. Porque no vaya a ser cosa que el tema sea por las normales, que me está haciendo esas cosas medio raras. Bueno, supongamos seleccionamos todo y apretamos F3. Con F3 empieza el sonido, entonces la otra era con la espaciadora y ahí ponemos normal, flip, que todas queden para arriba. ¿Sí? Y ahora vamos a elegir entonces como Shift y botón. Y vamos al tema de loop, a ver si me cambia algo. Bridge no, loop tool, loops, circle, o estoy equivocado de... Best fit, fit inside, no, control Z, bien. Y entonces no me está dando el resultado que yo quiero. El view. Y a ver, probemos el loop. La N lo guarda eso. Si aprieto la barra espaciadora, loop, edge, bridge, es loop, delete, select a ring. A ver,
nada H, control Z, loop, cat slide, select boundary, y si pongo circle, select circle, no, nada. Bueno, entonces hagamos una cosita, una trampita de meterlo las hornallas. A ver si pongo esto y le hago loop. No, selected link, no. Edit. Punto 3. Punto 1. Punto 0,5. Cero 8. Como que lo quiere hacer. Esto hace que se me ocurra algo, ¿no? Escape, control Z, ¿sí? Voy a hacer con C, elijo de a banda, con F lo hago uno solo, y con W no me permite. Vamos a ver de dividir. Extrude, insert faces, fill faces, no, pero lo que quiero hacer es dividir. Poke faces, solidifies, full frame grid. Tengo que dividir, no me permite dividir. Vamos a ver con divide, subdivide, control E, and subdivide. Number of cuts, tampoco, no, pero escape, control Z. Debemos de poner acá el tema de el círculo, no. Control Z. Mesh, transform, split, separate, selection, split, separate, Alt M, faced by S, split. Z, no sé qué hizo. Una tontería así, me está costando mucho tiempo. Hay otras formas de pensarlo. Es decir, esto, el loop tool, no me está funcionando el círculo, me está haciendo desaparecer la cara. ¿Cuál es el motivo? No lo sé. Veamos a ver si funciona con otra cuestión. A ver qué pasa si le hago P,
selection, salgo de acá y agarro solamente ese cuadradito. Voy al modo edición, tomo el cuadradito. No, el W no es para esto, no es para subdividir, pero si pongo acá subdivide, control Z, pongo subdivide y acá le meto las subdivisiones, tampoco lo veo. Supongamos que lo hago, que lo está haciendo, ¿no? Vengo a circle y ahí me lo hizo. Ahora no me lo hace con respecto al otro. Cosa curiosa, che. Es decir, nada. Me vuelvo a ir de acá, me voy para esta. Modo edición. Y elijo los ejes, a ver si esto me ayuda. Bien, y le pongo Circle. Y ahí es donde se me arma el quilombo. Y eso porque ¿qué pasa si le hago un scale? No. Control Z, control Z, control Z. Hago los control Z necesarios. A ver, veamos esto. ¿Cuántos vértices tiene? Uy, tiene 10 millones y medio de vértices. Claro. No importa. Lo voy a borrar a este. Nada. Borro el objeto, así que tuc. Delete. No, vamos, control Z, control Z. Ahí está. Antes, no. Que vuelva a su... Ahí. Vamos al modo edición. Con Shift y el botón derecho posiciono el cursor. Con Alt A meto un nuevo objeto. ¿Para qué? Para jugar un poco con el objeto. Y le voy a dar modo edición. Vamos a probar el Cycle. Bueno, está un cubo y te lo hace cubo, entonces no. Pero si pongo acá Faces, Subdivide, ¿dónde estará el Subdivide? En objeto, en Mesh, Split, Separate, y si no con Subdivide, Control E, Subdivide, acá le meto varias subdivisiones, ¿no? Es decir, lo mismo, pero acá con otro objeto, a ver qué onda. Eso es lo que quiero lograr y no lo logro con el otro, con la otra mierda. Conclusión, esta malla está corrupta. Bueno,
Voy a salir de acá, voy a borrar esto, voy a venir acá y la voy a borrar. ¿Sí? Voy a dejar los vértices nomás. ¿Cómo hago para dejar los vértices? Selecciono y le pongo una F y con la P lo desprendo y me salgo de ahí y lo borro el anterior, y tengo la misma. Entonces acá voy de vuelta al modo edición, selecciono todo y voy a Subdivide y acá lo divido varias veces para hacer la hornacita de miércoles, ¿no? Es decir, nada, 10 por 10, nada. A ver si me sirve. Elijo 3 y acá voy a elegir 3 también. Dejo un espacio para los controles. Paso a modo probablemente estaba el error, probablemente sea de que estaba en ¿eh? ¿Qué? ¿Ya sacaste? Sí. ¿Por qué ¿Viste no que? está verde? No, no, se puede fumar, pero el sabor es distinto, no es bueno. Pero se sirve. ¿Estás tan necesitado? Y me gustaría fumar un poco. Y acá tenés un montón de tierra, no lo tenés que No, no tiene tierra, esos son tricomas. eh, cerca. Bien, me funcionó. Después de tanto tonteo, me funcionó. Es decir, estoy teniendo el resultado que buscaba. ¿Y acá qué hago? Lo puedo sacar. Le voy a hacer un insert para diferenciar la parte de adentro de la parte de afuera. Y acá esto lo puedo pintar, pero lo voy a bajar levemente. Deselecciono todo con A rápido. No. Creo que el loop lo podía hacer con L. No. Es loop, pero no. A ver, un select box invert select sharp edge. No. ¿Cuál es la intención? Es trabajar menos, pero bueno, ese comando que me permite elegir todo bajo una aprieto la letra C, hago más grande esto y elijo todo y con shift deselecciono todo lo que no quiero seleccionar. Me parece más rápido ese camino. Prácticamente estoy eligiendo todo.
C de vuelta y algo más chico, con Shift me deselecciona lo que no quiero. Shift y el botón derecho, ¿no? Bueno, esto visto de costado, Escape 1. Visto de costado, lo quiero bajar a penita, ¿no? Entonces vamos a poner Extrude, doy Enter, G en el eje de la Z y le bajo muy poquitito, porque quiero que quede una especie de canalcito ahí alrededor de la hornalla, y la hornalla queda todo al mismo nivel, ¿sí? Ese era el objetivo. Veamos cómo se ve. Salgo de esto. Material. Y se ve más o menos como yo quería. Toda esta mesada es negra, así que le puedo poner el color si me interesa, pero me falta acá los controles. No sé si lo voy a poder hacer muy precisos. Eran digitales los controles, sí. Es un botón digital para presionar. ¿Qué pasa si lo subdivido? Subdivide. No. Lo puedo pintar de otro color, eso. No. Listo, lo voy a pintar de otro color. Digamos que toda la mesa era negra, ¿sí? Quizás un negro más fuerte al medio. Entonces acá lo que voy a tratar de hacer es diferenciar con colores, básicamente. Vamos al V-Editing. Y acá lo que tendríamos que dar vuelta es la normal. Normal. Flip, porque están mirando hacia abajo. Ok. Bueno, acá tengo mi paleta de colores. Y como estoy con todos, G lo puedo mover, por ejemplo, a un gris de acá. No estoy viendo el color. Shading, a ver. Sculpting, shading. ¿Dónde está mi cocina? En shading. ¿Qué hice en shading? ¿Cómo era el tema este? Si elijo esto, tengo que darle de dónde va a sacar sus colores. Ahí está. Y acá sí voy a V Map. Y acá puedo seleccionar. Quizás está muy oscuro. Alt y G muevo. Lo hago un poquito más claro, un gris más claro, excepto control Z, C, elijo lo de adentro, que le voy a poner un negro
más oscuro, y acá G muevo eso a un negro más oscuro, y lo de E abajito, acuérdense, con C elijo todo, y después con C también deselijo lo que no me interesa con Shift. ¿Por qué no me interesa? Porque le voy a cambiar el color a la parte de adentro, ¿sí? Shift, y nada de esto queda. Y a este le vamos a poner un color G, quizás más blanco, ¿eh? Lo mismo que estos acá, que van a ser los controles. Voy a poner un color más blanquito, o un color, no sé, de comando, qué sé yo. No, ahí me gusta. Y la cocinita. Está buena la cocina, ¿eh? Digo, en la realidad no. Y esta, como la tengo catalogada, la tengo nombrada como hornallas. Bien. Lo otro es el tema de las puertas de esto. Acá abajo había una puerta, acá una puerta, acá unas cajoneras y acá otra puerta. Tengo que mirar los gráficos. Y arriba toda la estantería de arriba. Bueno, acá esto no es que no tenga, sino que está para el otro lado. Ven que como que está vacío, como que le falta la tapa, pero en realidad sí la tiene. Simplemente está para el otro lado. Y después lo uso el modificador de Solidify y lo resuelvo eso, no hay problema. Ven, por ejemplo, ahora no lo tiene, mientras que estas paredes sí lo tienen, con un signe muy delgadito. Y es para que no se hagan transparentes de un lado, sobre todo porque lo voy a usar en juegos y eso, entonces necesito que se comporte de esa manera. Esta es la heladera. Bien, ok. Podemos trabajar sobre esto entonces, como dijimos. Y estas puertas de extremo a extremo, sí. Vamos a modo edición con tab, nos paramos acá, y cómo subdivido esta cara. Vamos a subdivide. El problema de esto es que me subdivide entre vertical y horizontal, cosa que no quiero. Entonces veamos otra forma de subdividir, que podría ser con la letra K. Bueno, ahora tomemos en todo caso con la letra K, cortamos donde queremos, le damos enter. Ahora esto seguramente no quedó bien alineado entre sí, entonces vamos a mirar con el 7 desde arriba qué es lo que nos está pasando y cuántos casilleros usa cada uno. Bueno, en principio no están bien alineados entre sí, pero supongamos que ya lo tenemos. Acá tenemos
esta cantidad es prácticamente igual a esta. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, que hay que mover esto en el eje de las X hasta la mitad más o menos. Y acá un puntito GX. Ahí estamos. ¿Ven? Entonces ya tenemos eso. Y acá le ponemos ahí de insert, no, escape, con el punto llamamos bounding center individual origin. A ver si me da bolilla. Punto, a ver, la I, no, y ahí está. A ver qué tengo. El 1 no. El 3. Y acá para que se hagan puertas. No me gusta mucho el tema de que no está bien espaciado arriba y abajo. Ven acá. Puedo dejar por default 2 para los costados. Scale y no. A ver. Con punto individual origin. Media point, ¿verdad? Scale y ahí está. Sí, en realidad no lo voy a hacer así. Con G y lo llevo a 2. Del otro lado no sé cómo estábamos. Con G y más o menos 2. Lo mismo arriba. G XX X lo llevo a 2. GX lo llevo a 2. Tenemos 1 y 2. Y lo mismo para estos. Acá hay que usar el snap. Podemos usar el snap, alinearlo con el snap. Modeling o layout. No. Volvamos a editing, si no ya está listo. ¿Dónde está el object type? X GX GI
Si esto es lo que me va a demorar cada puerta, no termino más. Eso es lo bueno de saber herramienta GX, que son shortcuts. Y bueno, en mi caso me falta bastante aprendérmelas, así que a sufrirlo. G, I. ¿Por qué I? Porque toma otras referencias, entonces por eso es que cambia. Bien, acá le voy a sacar un poquito estas puertas hacia afuera y le voy a hacer que no le voy a hacer una stud, sino le voy a hacer un G XX punto 05, no, GXX coma 05. El global en X, a ver, es mucho, 10 centímetros, un centímetro, es mucho. ¿Y qué pasa si se lo hago para adentro? Porque en realidad el problema va a ser para afuera, que me choque en el cajón. Menos un centímetro, ahí está. Metro, decímetro, centímetro. Ok. Bueno, veamos cómo queda esto. No sé si queda muy bien. No me gusta. Hubiera preferido un extrude. Entonces control Z. Entonces hacemos un extrude. Damos enter. Hacemos un G. A ver, extruden. Global menos 1. ¿Sí? No, control Z. G, no. G, Z, Cape. Entonces vamos de nuevo el extrude en I, no, en X, a ver, tampoco, en Y, tampoco, no sé, veamos lo de arriba, 7, G, no está hecho el extrude, entonces ponemos extrude, damos enter, extrude region to move, en X, no, en Y, no, en Z, va en Z, bien, menos 0,1. A ver si realmente era así. Un centímetro en Z para adentro, un centímetro para adentro.
está en las cajoneras. Espera puerta, ¿cierto? Y acá hay otra puerta. Insert 1. Vamos con la visibilidad. Bueno, el 1 no es lo que busco, el 3 parece que tampoco, control 1 ni DH, no es lo que busco. ¿Qué quiero ver? Estas tapas para que me permitan laburar. ¿Y por qué las veo opacas? Es decir, no me está permitiendo ver a través de... Es raro. Bien. Control 1. ¿Sí? Acá recuerden que iba a ser 2 para cada lado. ¿Sí? Entonces esto GX, ahí tendría 1 y acá tengo 2. Y lo mismo con esta GX, acá tendría 1 y acá tendría 2. Y lo mismo con esta GI, II, no sé si es I, no, ok, GZ, ZZ, acá tengo 2, y acá tengo GZZ, a ver, acá tengo 1 y acá tengo 2. Y lo mismo para la otra que está dando vuelta por acá. GZZ, tengo 1 y 2. Acá tengo GXX, no, sí. Acá tengo 1 y acá tengo 2. GXX, ahí tengo 1 y acá tengo 2. Y acá arribita GZZ, entonces esto también había que elegir así, pero esto, toda la puerta, esto y esto, y había que hacerle un extrude de 1 centímetro, ¿sí? Entonces, ¿en qué eje? En el eje Y parece, extrude en I, ¿no? Okay. Extrude en ZZ. Uh-huh. 1 centímetro, listo, ya estamos. Salimos de acá
Entonces esto eran tapas y estos son puertas. Y acá lo que había que hacer era cajoneras gigantes de distintos tamaños. No me acuerdo. Había una de 4 y otra de otro tamaño. Bueno, dejamos aquí por hoy. Espero que les sirva. Hasta la próxima.